Buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio con Alice Urrieta, embajadora de Panamá en Israel, una gran amiga de nuestra congregación, una amiga personal, a quien le agradezco que esté luchando un poco para poder acompañarnos. Cuando en el equipo de Coteritze nos pareció relevante hablar un poquito con Alice para que nos cuente su percepción de la realidad, lo que está pasando en Israel, con todos los temas que vamos a abordar. Teníamos el dilema del horario, porque las 7 horas de diferencia no ayudan demasiado. Bebimos un café en 30 de abril, pero en esa época estábamos de full cuarentenados, y entonces era una buena propuesta, ya que no había nada que hacer fuera de la casa. Poco a poco estas actividades en esos horarios comenzaron a tener menos participación por razones obvias, y dijimos, bueno, probemos el domingo a las 4 de la tarde, y alguien dijo, bueno, le vamos a interrumpir la siesta a un montón de gente, y veo que era cierto porque tenemos una gran asistencia para esta actividad. Así que comienzo por agradecerte, Alice, que nos acompañes, y por supuesto la buena predisposición, la respuesta inmediata cuando te comentamos esta actividad. Así que un saludo muy especial para ti y bienvenida. Muchísimas gracias, siempre es grato conversar con ustedes, me siento en casa. Shabua Tov Lekulán. Hoy, después de una semana de mucho frío y lluvia, hubo un poco de sol, así que empezamos la semana con optimismo. Hay buenas cifras en Israel, medidas fuertes. Es una semana que comienza muy intensa, con cierre del aeropuerto, martes a domingo. Ni se entra ni se sale, solo cuestiones de urgencia. Así que así empezamos la semana hoy. Bueno, también, y nosotros la empezamos conversando contigo, así que bienvenida. Como saben, la dinámica habitual, aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas, la envían de manera escrita en el chat, y las vamos a ir transmitiendo a medida que avanzamos la conversación. Antes yo quería hablar un poquito de la vacunación. Aquí en todo el mundo se mira con mucha envidia lo que pasa en Israel en este ejercicio tan exitoso de vacunación. ¿Qué nos puedes decir de lo que ha sido tu experiencia, de cómo ves las cosas sobre el tema? Sí, justamente mientras iniciaba el diálogo estaba viendo las cifras del Ministerio de Salud para ver cuánto iba de la vacuna 2 y ya llevan 1 millón de vacunados. Llevan más de 2 millones, casi el 27% de la población con la vacuna 1 y ya va 1 millón con la vacuna 2. Va muy rápido. Ustedes saben, la infraestructura aquí en Israel es que el servicio de seguridad está repartido en 4 cajas, en 4 jukot, y cada una tiene sus clientes. Al inicio de la vacunación fue sorprendente como en la noche que se decía, después que se vacunó Netanyahu, que ya se comenzaba a vacunar a los médicos y después a la población por edad. 2 millones de personas en una sola noche, la noche hasta la madrugada, recibieron en su teléfono el mensaje de que les tocaba vacunarse. Y así posteriormente las 4 cajas fueron avisando paulatinamente a todos los ciudadanos a su teléfono que les correspondía la vacuna. Hay muchísimos centros de vacunación, no solo las clínicas de las diferentes CUPOT, sino que hay estadios, hay gimnasios, hay mucha infraestructura pública que se está utilizando para la vacunación. Y la gente acude. También hay una campaña intensa de que te vayas a vacunar. Hay una cifra que preocupa, que se estuvo discutiendo en estos últimos días, y es que si bien la población laica se está vacunando, o la menos religiosa, los haredim solo se han vacunado el 6%.
Así que esa cifra se va a reflejar al final de cuánto del porcentaje de la población se vacunó, quienes no han aceptado recibir la dosis que te da inmunidad. Pero la campaña sigue intensa, se está hablando con los rabinos, con los líderes comunitarios, de que convenzan a la población de estos sectores a que acuda a vacunarse. En mi caso, yo he tomado la vacuna 1 y en la primera semana de febrero me toca la vacuna 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel invitó a los diplomáticos a vacunarse llenando un formulario para aquellos que no tenían comprado el servicio de salud en las diferentes cupos de Israel. En el caso de la Embajada de Panamá, nosotros sí lo hemos pagado y recibimos de esas cupos algún tipo de servicio médico. Es bastante amplio y también nos correspondió la vacuna. Por eso no estamos en la jornada del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero cubre a todo el que esté aquí dentro del país la vacuna gratuita. La forma en que se ha hecho aquí la campaña para vacunarse y entusiasmar a la población ha sido como un festival. Muchísima gente comparte cómo le fue en la vacuna. En el chat de panameños, por ejemplo, hablamos todo el tiempo de cómo le ha ido a cada persona, a su pariente, a su esposo, a su abuelo, a su hijo, con la vacuna. Y incluso citamos a gente experta, alguien que sabe de laboratorio, para que vaya tranquilizando a todo el mundo sobre los efectos, sobre todo de la vacuna 2, porque mucha gente tuvo dolores de cabeza, mareos, náuseas, fiebre, algunos fueron al hospital, pero se aconsejaba a todo el mundo que estuviera consultando a su médico, a gente que conociera de salud, para que les explicara que esos son efectos de la vacuna y no es que había adquirido el corona. En los hospitales se notificó muchísimo de que sí llegó gente muy nerviosa después que se aplicó la vacuna 2, con miedo de que tenían corona o que lo habían adquirido el día de la vacunación. Y los médicos ya estaban preparados, los equipos de salud, para contestarle a la gente de que se tranquilizara y que eso eran efectos de la vacuna. Dos preguntas que me surgen un poco para conocer la realidad israelí, más tomando en cuenta lo que está pasando aquí en Panamá. Uno es si hay gente activa haciendo campaña antivacuna. Y dos, como sabes, aquí lamentablemente en las pocas vacunas que llegaron tuvimos gente que jugando vivo se logró colarse y recibir vacunas cuando no le correspondía. ¿Hubo algún tipo de situación similar en Israel? Bueno, aquí este es un país que está muy intercomunicado y todas estas redes que hablan de los supuestos daños que puede causar la vacuna, de todo eso hay aquí. Entre los jóvenes, entre los adultos, antes de que la vacuna llegara, había mucha gente que decía que no se la iba a poner porque no se había hecho demasiada prueba. Y después, cuando se supo que Israel había hecho un acuerdo con el laboratorio Pfizer para adquirir la vacuna y al precio que se adquirió, hubo cierto nerviosismo en la población porque se sintió que el país estaba siendo utilizado como un ensayo clínico. Pero hubo sí cierta campaña, yo no sé si es espontánea, pero en todos los medios había siempre alguien escribiendo, hablando, explicando cómo funciona la vacuna. Nacía, aquí hay muchas cosas orquestadas, desde el Ministerio de Salud, pero también nace espontáneamente desde la comunidad científica y médica que trata de tranquilizar a la población. Sobre la forma en que se vacunó, el fenómeno este de que hubo gente que no tenía la edad y se vacunó, eso ocurría aquí, pero aquí es natural. Aquí, por ejemplo, en Jerusalén, en las clínicas que están cerca de los barrios ortodoxos, se enviaban cierta cantidad de vacunas, pero al final del día los ortodoxos no acudían a vacunarse y esa vacuna se podía perder. Entonces, desde ese centro, los funcionarios de salud comenzaban a avisar a la gente, mira, estoy abierto hasta las 12 de la noche,
si quieres vacunarte, aunque no sea tu edad, aunque no tengas 60 años, tienes 35, 45, puedes vacunarte, ven aquí, para que la vacuna no se pierda. Yo sé que en Panamá está el estrés porque había una escasez de vacunas. Y he visto noticias en España, por ejemplo, que alguien se vacunó, un oficial de la policía, y no le correspondía a su edad y prácticamente fue vilipendiado públicamente. Eso aquí no ha ocurrido. Aquí se explicó que la vacuna se entrega porque al final del día en esa clínica o en ese lugar de vacunación estaba sobrando vacunas. Las vacunas tienen cierto periodo de vida desde que son sacadas del búnker donde están ultra congeladas hasta el momento en que se va a vacunar y no pueden estar mucho tiempo expuestas. Así que los funcionarios de salud, para que esa dosis no se pierda, invitaban a la gente. Mucha gente recibía chat en el teléfono diciendo en la clínica tal está sobrando una vacuna. A veces eran 9 de la noche, 10 de la noche, antes de que entrara Shabbat, por ejemplo, avisaban que si querías irte cerca de Jerusalén a tal clínica, allí te podrías vacunar, no importa si no tenías la edad. Pero cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando me fui a vacunar, generalmente lo que yo vi ahí era gente que su edad le correspondía vacunarse. Interesante, ¿no? Todo se ve una gran organización, una predisposición logística, uno se identifica con su documento de identidad y me imagino que todo eso está digitalizado y todo fluye correctamente. ¿Cómo fue tu experiencia personal? Por ejemplo, yo uso una tarjeta de la CUPAC Lalit y llegué al lugar de vacunación. Ni dije mi nombre ni nada. Entregué la tarjeta la pasaron por un sistema de lectura electrónico y de una vez en la pantalla apareció mi nombre, mi edad, el señor solo corroboró que era yo, que era mi edad y que era mi vacuna la número 1. Listo. Y eso yo soy extranjera, yo no pertenezco aquí, estoy pagando parte del servicio de esa clínica. Pero si eso es conmigo, que soy extranjera, así es con todos los ciudadanos, todos están digitalizados. Puede ser que un 90% de las clínicas tiene el teléfono de su cliente y va comunicando a su cliente cuando le toca incluso la segunda vacuna. He visto, por ejemplo, en Clalit, me he vuelto como haciéndole campaña a Clalit porque lo he vivido, cuando se hace la segunda vacuna, de una vez el sistema notifica a la compañía que ha recibido la segunda vacuna y Clarita en el teléfono de esa persona a los 15 minutos le dice, has recibido tu segunda vacuna. Muy bien, cola acabó. En las siguientes horas recibirás como una teuda, un certificado de que ya tienes la segunda vacuna y a los 10 días entra en vigencia la certificación. Es como un diploma que llevas y dice que tienes la segunda vacuna. Aquí están diciendo que posteriormente, cuando se regularice la situación y haya mayor apertura, porque ahora todo está cerrado, se puede entrar con ese certificado o esa teuda a restaurantes, a cines, incluso para el tren te van a pedir que muestres que has recibido la segunda vacuna. Eso es una especie también de presión social, ¿no? Para que aquel que no quiere vacunarse está en su derecho a no vacunarse, pero no restringido de alguna manera en su movilidad. Mencionabas antes que la población jaredí avanza mucho más lenta en la vacunación y que hay de la población árabe. ¿También hay resistencia? No, la mayor resistencia ha sido entre los jaredí. Y además, por ejemplo, a ellos no les afecta que si no tienen el certificado, la teuda, de que recibiste la segunda vacuna, porque no van al cine, no usan los mismos restaurantes, no van a los sitios públicos en donde operarían esos certificados. Así que ellos igualmente en los barrios donde viven pueden circular tranquilamente y participar o de sus sinagogas, sus restaurantes, sus cafeterías, sin que les afecte tener o no la teuda. Hoy se estaba discutiendo qué tipo de medidas se podrían utilizar para comunicarse con esa población
a través de sus líderes religiosos para explicarles que es importante que ellos también se vacunen. Hay un religioso muy conocido en Panamá, que es Meshi Sahaf, que es el que lideró por mucho tiempo la organización que ayudaba a las víctimas de terrorismo. Él ayudaba a recoger como las partes de las personas que que habían sido muertas en un atentado. Él es una persona muy querida aquí, es un religioso ortodoxo, muy, muy ortodoxo. Yo estuve en la boda de su hija y vi en el ambiente en que él está absolutamente jaredí, y él ha salido en los últimos días a llamar a la población religiosa y a los rabinos a que llamen a la comunidad y decirle que acudan a vacunarse. ¿Por qué? Porque el papá de él, la mamá de él y su hermano han muerto en las últimas semanas producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, él explicaba, estaba el viernes en la televisión diciendo que ha habido una desinformación dentro de esta comunidad y que están pagando el precio. Pero si sacas este bolsón poblacional, el resto del país está trabajando eficientemente en el tema de la vacuna, le ha dado la vuelta al mundo. Lo asombroso que se vacunó aquí en pocas semanas había cubierto todo el orden sin detener el país, y de eso Israel debe estar muy orgulloso. Aclarar, creo que quedó claro, pero la población jaredí es uno de los grupos ultraortodoxos que en ciertas zonas de Jerusalén, ciertas zonas de Tel Aviv y en otras partes del país viven de alguna manera en dinámicas sociales autónomas o ajenas al desarrollo de la sociedad, y como bien explicabais, ha habido cierto desinterés o poco compromiso, lo que sea, primero para partidarse, ¿no? Como en los meses previos a las instrucciones de confinamiento, y ahora también con la vacuna. Netanyahu dijo que para Pesach, para fin de marzo, todo el país, o la gran parte del país, iba a estar vacunada, y de alguna manera Israel iba a ser el primer país del mundo que iba a superar el COVID. ¿Tú crees que es viable? ¿Las fechas son lógicas? Bueno, cuando él anunció esto, había recién iniciado la vacunación y no se veía el peso que tenía la abstinencia de parte de las comunidades religiosas por vacunarse. Hubo en los últimos días expertos incluso del ejército explicando que esto no se debe tomar a la ligera, que la vacunación debe ser lo más completa posible, que no haya conformismo con un 80%, que debe ser muy completa, porque mientras el virus siga viviendo en focos poblacionales, allí incluso puede generar otro virus un poco más fuerte y atacar a quienes ya han recibido la vacuna. Como en el caso de Manaos, en Brasil, en donde había un 70% de la población que era inmune al virus, y allí se generó un nuevo virus que es muchísimo más fuerte y más infeccioso. Entonces, aquí se está llamando mucho la atención a que no se debe ser flexible y que la meta debe ser el 100% de las vacunas. Y con esa lógica se explica la decisión entonces de cerrar el aeropuerto. Sí, porque hubo viajes a Dubái, por ejemplo, y de Dubái se trajeron los nuevos virus. Estos virus ya están dentro de Israel. Es decir, que hay una competencia de la vacuna y la entrada de los nuevos virus, cuando ya había un sentimiento de que sí se le podría hacer frente al nivel de contagio, pero estos nuevos virus que llegaron son sumamente más contagiosos, más infecciosos. Hay casos de mujeres embarazadas que tienen los nuevos virus, y para frenar esto así de un tajo, ayer se anunció que
que hoy en la tarde, al iniciar la semana, se reunía el gabinete y decidía qué hacer con el aeropuerto. Hay mucha discusión aquí, se aprobó, pero una de las personas, por ejemplo, Deri, el ministro que se opuso, fue porque están llegando muchos estudiantes de Yeshivot, supuestamente Olim, y necesitaban entrar en los próximos días. Pero la decisión del gabinete fue no, lo cerramos todo. Lo único que va a entrar aquí en las próximas horas es carga. Hasta que nosotros frenemos y determinemos de dónde están viniendo las infecciones. Hubo 12 casos, la mayoría venían de Dubái, pero hoy se dijo que ya los diversos virus estaban aquí adentro. Es decir, que las autoridades de salud tienen un conocimiento de qué está ocurriendo, han detectado en los hospitales los contagios y decidieron que no se podía ni parpadear y que había que cerrar absolutamente el país. Y esto fue lo que se aprobó hace poco. Y preguntan aquí si las fronteras con Egipto y Jordania también están cerradas. Con Jordania supe de una persona que entró hoy. Veremos si por el Rey Hussein, por el lado terrestre, se va a permitir que entre hacia la autoridad palestina población, pero el aeropuerto, que era la decisión de hoy, está absolutamente cerrado. Netanyahu dijo que solo va a salir, incluso para salir, alguien que demuestre que es de suma urgencia. Y para entrar simplemente no se puede. ¿Y la vacunación es para mayores de 18 años o también está previsto vacunar menores? No, ya se anunció el de 16 años para arriba, todos se pueden vacunar. Y los que tienen 16 años pueden acudir a vacunarse con su tarjeta sin permiso del padre. Simplemente acudir a su clínica más cercana, presentarse y decir que quiere recibir la dosis. Y aquella gente que está de visita, que lo agarró esta situación, también tiene derecho a vacunarse. ¿Perdón? La gente que no es ciudadana, que está de visita o que está en algún plan o algo por el estilo, también tiene derecho a vacunarse. Es que como no hay turistas aquí, está cerrado, es difícil que haya turistas, pero la mayoría de la población que entra aquí hace contratos para tener el servicio de salud. En el caso de los diplomáticos, que podría aplicarse a la pregunta, que no tienen seguridad de aquí, pero tienen un servicio de seguro internacional, a ellos también se les ha incluido. Aquí preguntan interesantemente, todos los países están teniendo problemas de abastecimiento, las vacunas no están llegando en menores cantidades, están llegando en un mayor tiempo. ¿Cómo hizo Israel para garantizar estas vacunas? Bueno, en buen panameño, Netanyahu picó por delante y hizo un acuerdo con el laboratorio. Yo imagino que el laboratorio también le ofreció a Israel hacer el trato, que es que todo lo que ocurra en esta vacunación, toda la información es propiedad o pasa inmediatamente al laboratorio. El laboratorio quiere comprobar qué va a ocurrir en una población que casi su totalidad ha sido vacunada. ¿Qué país le servía de ejemplo a ese laboratorio? Israel. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de salud que cubre a la totalidad de su población. Aquí no hay márgenes para decir que no tiene servicio de salud. Aquí toda la población está cubierta en 100%. Entonces es imposible que hubiera demasiado margen para no vacunarse. El laboratorio le ofrece a Netanyahu, al gobierno de Israel, este trato y también se paga un precio superior por la vacuna para recibirla. Los precios que ha pagado Israel es mucho más alto de lo que van a pagar los países que todavía no la han recibido. Pero hubo un abastecimiento desde el principio. No llegaron todas las vacunas al mismo tiempo, pero el laboratorio le comunicaba que poco a poco iban a llegar los suministros como hacía ocurrido.
Te hago una pregunta y me dices si puedes contestar o no. ¿Crees que esto va a tener impacto en las próximas elecciones, el relativo éxito de todo este esfuerzo? Bueno, todo lo que haga el primer ministro se ve aquí como parte de su gestión para ser reelecto. Bueno, aquí alguien puso que sería bueno que pongamos elecciones pronto en Panamá, a ver si con eso logramos que nuestras autoridades y nuestros políticos avancen con la cuestión, ¿no? De Netanyahu hay que reconocer que es una persona sumamente hábil y que, por ejemplo, aquí tenía que haber una burocracia para preguntarle a un comité científico si se aprobaba el acuerdo con el laboratorio, y lo que hizo el primer ministro fue decidir él, sin consultarle al comité científico. Aquí hubo discusiones, se le recriminó en los medios de comunicación social de que él había tomado una decisión sin preguntar a ese comité si se estaba de acuerdo en que el país fuera utilizado para un ensayo de la vacuna. Pero el primer ministro siguió adelante, no se echó para atrás, dijo que él iba a publicar el acuerdo, lo publicó, son 14 páginas, se veía ahí en los medios todos los detalles de lo que abarca ese acuerdo con Pfizer, y la vacuna y la vacunación comenzó a ocurrir inmediatamente apenas llegaron las primeras cargas. Las cargas, independientemente si el comité científico lo hubiera aprobado. Interesante, ¿no? Interesante la vacuna. Preguntan que cómo va a ser con el tema de los soldados en servicio. Me imagino que no hay mucha ciencia con eso. Los soldados fueron vacunados. Okay. ¿Por qué no? Sí, perdón. Sí, estuvieron entre los primeros grupos. Ok. Preguntan aquí por la vacuna de Moderna fue desarrollada en Israel, pero usaron Pfizer. Yo creo que la vacuna Moderna fue en Estados Unidos y el compromiso del gobierno de Estados Unidos puso plata y por eso va a Estados Unidos primero. Aquí llegó Moderna también. Incluso aquí, aunque no se ha publicitado mucho, Israel sigue probando su vacuna, pero hasta que compró la Pfizer ha llamado, por ejemplo, a veteranos del ejército, a ciudadanos vinculados al mundo de la ciencia a probarse la vacuna que ha desarrollado Israel. Pese a eso, Israel está vacunando con la Pfizer, pero sigue tratando de desarrollar la suya propia. Sí, yo creo que como este virus está para quedarse a mediano plazo, todos nos vamos a vacunar varias veces y va a haber una gran variedad de vacunas, ¿no? ¿Cómo es el tema de los vacunados tienen que guardar las medidas de bioseguridad después de que pasan los 10 días que están activados en su certificado, ¿no? Sí, con la primera vacuna te avisan que tienes que esperar 21 días. Hubo mucho nerviosismo aquí porque Pfizer decía que son 21 días y no más. No 22, no 23. Y aquí la mayoría de las citas las estaban dando a los 23. Hubo una discusión en Europa porque los europeos decían que funcionaba hasta si te la ponías los 28 días después la segunda vacuna. Así que mucha gente comenzó a presionar a las clínicas y a sus centros para ponerse la vacuna a los 21 días. La clínica dijo, ok, si vienes te pones la vacuna a los 23. Tenías una fecha a los 23, pero te la pones. Después de la segunda, siempre le advierten a la población que puede tener algunos efectos, fiebre, como describía al principio, dolores de cabeza, mareos, náusea, que no acudan algunos solo a vacunarse, y también si están acudiendo a su centro de trabajo, que eviten ir o manejar si se han puesto la segunda vacuna y que reposen. A los 10 días de haberse puesto la segunda vacuna es cuando supuestamente ya has desarrollado como la inmunidad
al virus. Y entra en funcionamiento el certificado que te han enviado al teléfono o al email de que tienes la segunda vacuna. Todo aquí ocurre muy, muy rápido. Es impresionante. Por ejemplo, esto del certificado son minutos después que te has puesto la segunda vacuna, la clínica ya dice, yo sé que te pusiste la vacuna y te voy a mandar el certificado. Pero es cuestión de instantes. No has salido de la clínica y llegado a la casa cuando ya recibiste la notificación. Sí. Porque aquí como está el sistema de que todo el mundo está digitalizado desde que naces, tienen varios teléfonos del ciudadano y mandan. En la memoria de esos teléfonos mandan. El teléfono que has utilizado ahora es este. Con este sacaste la cita, a este te mando el certificado de tu segunda vacuna. Toda esta experiencia, toda esta organización, ¿qué se puede aprender? No sé, se puede contactar a las autoridades israelíes para que asesoren, pensando aquí en la realidad de Panamá, que en algún momento, no sabemos cuándo, van a llegar las vacunas y ojalá que podamos tener un sistema tan eficiente para vacunar a la población. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo pienso que en Panamá tenemos un sistema que opera bien, por ejemplo, para las elecciones, con el Tribunal Electoral. Que el tribunal le dice a las personas, según su cédula, dónde queda tu centro de votación. Si nosotros tenemos esa capacidad para, en un ambiente político, organizar a cerca de 5 millones de personas, ¿cuántos van a votar? 3 millones, y decirle, este es tu centro de votación, esa misma experiencia y ese mismo orden que nosotros hemos experimentado en las elecciones, yo estoy segura que lo podemos utilizar para la vacunación. Lo que vi desde acá en las noticias fue mucho estrés y mucho miedo de que hubiera trampa en la vacunación, pero cuando las vacunas lleguen, pasarán muchas cosas de este tipo. Yo creo que el panameño se tranquilizará cuando vea ya las cantidades, cuando sepa que en los centros de salud, en qué hospital, en qué clínica estaban vacunando. Lo que no sé es cómo podría ser la contabilidad, porque aquí en Israel, como todo el mundo tiene la tarjeta, una vez pasas la tarjeta y dices que recibiste la primera vacuna, eso lleva a un cómputo nacional que dice, aquí en Jerusalén, Adis Urieta, una que se llama así, se vacunó, y aumenta el número como en el vacunómetro de Israel. En Panamá no tenemos este sistema, así que tiene que ser una operación como la que utilizamos en las elecciones, que desde, por ejemplo, el hospital de donde yo soy, en Veragua, en Santiago, ha puesto una clínica para vacunar. Desde allá se avisa a un centro de que una persona que se llama Adis Urieta se vacunó, pero va a ser un sistema como el que utilizamos en las elecciones para el conteo de votos. No he hablado bien con las autoridades de salud para ver cómo es que funciona el vacunómetro, pero creo que va a ser con la misma lógica de las elecciones, que desde el centro de vacunación se avisa a una central. Sería bueno, la verdad, que se puedan hacer algunas recomendaciones, ¿no? Digo, aquí no hay que inventar la rueda, hay que tomar las experiencias positivas y ver cómo se tropicalizan y cómo se adaptan a la realidad, ¿no? Así que ojalá que se puedan tomar estos aprendizajes. Aquí una de las, pienso yo que de las claves que tiene el sistema es que está dividido en 4. En vez de tener todo centralizado en una sola institución, lo partieron en 4. Entonces, son 4, sería como 4 cajas del Seguro Social en Panamá.
Entonces alivias la atención que recibe la misma caja del Seguro Social o el aparato de salud en Panamá, porque está repartido. Aquí todo el mundo comprendió que si dividías y habían 4 cajas, pero todas con el mismo fin, y cada una tiene sus afiliados y que le da y le ofrece mayores cosas, quien tiene Macabio, quien tiene Clalit, es como una competencia, pero dentro de instituciones estatales, que dan un servicio público de salud, pero no es una sola como tenemos nosotros, sino 4. Y eso hace que las mismas cajas compitan entre ellas, sean más eficientes y evitan la centralización que tienen todos los aparatos de salud en América Latina. Ok. Última pregunta de este tema que tengo aquí, después quiero cambiar, ¿no? Dice, ¿ha habido casos de infecciones después de la segunda dosis? Se contó a los primeros días que estuvieron poniendo la segunda dosis, había gente que decía que tenía el corona, pero es que tenía todos los síntomas. Y fueron explicando que es el efecto de la vacuna. Bien. Llevamos casi un año en esto, ¿no? En marzo fue que se desató la cuestión, ya estamos entrando en la última semana de enero. ¿Qué tanto visualizas en la sociedad israelí consecuencia de todo este año tan extraño? Bueno, aquí al principio hubo, como en todos los países, un shock de gente que perdió su trabajo, quienes tenían negocios como restaurantes o salones de belleza, vendían ropa en pequeñas boutiques, los negocios pequeños. Toda esta gente sigue sufriendo muchísimo, pese a los subsidios, por la incapacidad de sentir que pueden seguir adelante. En Jerusalén vemos cantidad y cantidad de tiendas que han cerrado, que dicen se vende, negocios que eran negocios muy conocidos aquí, galerías de arte, son decenas y de tiendas cerradas. Sobreviven las que se han sabido adaptar a las circunstancias. Por ejemplo, cerca de mi casa hay una tienda que vendía ropa deportiva, pero antes de la pandemia, por pura casualidad, abrieron una cafetería para la gente que compraba cosas deportivas. Pero como este tipo de cafetería sí pudo mantenerse abierta, entonces ese negocio sobrevivió por la pequeña cafetería que tiene al lado. Todos los restaurantes se han transformado en delivery. Los servicios de taxi, como no hay mucha gente en la calle y todo es teletrabajo, entonces los servicios de taxi se han convertido en mensajería. Por ejemplo, ¿cómo se llama el servicio este que llamas a un auto que te va a buscar a tu casa, pero no es taxi? Uber. El Uber. Bueno, aquí no hay Uber. El Uber. Sí, el Uber. Sí, aquí hay. Ajá, acá hay algo que se llama Get. Entonces, este es como un Uber, pero también se volvió un mensajero. Ese taxi puede irte a buscar una comida en un restaurante y llevártela a la casa. Puede irte a buscar un paquete que tenías en el correo y llevártelo a la empresa. Entonces, Get Taxi se ha transformado en un Uber, pero además en mensajero, en delivery de comida, en recoger una mascota. Todo se está transformando muy rápido. Esta empresa, por ejemplo, comenzó a contratar muchos jóvenes para trabajar en la empresa. Es una de las pocas que se ha visto
que en lugar de estar afectada ha ido creciendo. Entonces mucha gente se ha ido adaptando a lo que hay ahora. Quien tenía un negocio de flores comenzó a vender cosas de ferretería, porque son los permisos que tiene para poder mantenerse abiertos, que son los permisos que da el gobierno. Ferreterías de primera necesidad, entonces transformaron un negocio, si vendían platos de cerámica, lo venden cosas de ferretería. Quien vendía ropa vende algo de comida o algo que, según el Ministerio de Salud, tiene opción de permanecer abierto por las restricciones que hay ahora, que todo se debe mantener cerrado, incluyendo los centros comerciales. Los negocios a pie de calle que tenían la opción de estar abiertos, se transformaron en lo que sí podía estar abierto. Si usted vendía, tenía algo de fotografía, entonces se transformó para vender algo de telefónica, porque los negocios de telefónica sí están permitidos que estén abiertos pese a las restricciones sanitarias. ¿Qué pasa con la educación y las clases virtuales, presenciales, escuelas secundarias, universidad? Bueno, las clases siguen siendo virtuales. En la universidad, por ejemplo, en este momento son épocas de examen. El gran debate que hay entre los estudiantes, los profesores y las diferentes universidades es qué tipo de plataformas se utilizan para prestar los exámenes, cuál plataforma es más eficiente. Pero a veces la plataforma, por la gran demanda, colapsa. Entonces, hay manifestaciones de estudiantes, protestas, aparecen en los medios de comunicación, de que en el momento de hacer el examen la plataforma se cayó, no hubo internet. Por ejemplo, el mismo internet, como la mayoría de las personas están en su casa, hay muchas más computadoras conectadas a la red. Por ejemplo, antes los niños se iban a la escuela con sus maestros, pero ahora están dando clases desde la casa, pero no es una computadora la que está conectada desde la casa, sino la del papá, la de la mamá y los 3 niños. Hay 5 computadoras en esa casa de día, cuando antes no quedaba nadie, y la demanda del servicio de la señal de internet se ha puesto muy lenta y las clases se vuelven lentas o los exámenes se vuelven muy difíciles. Entonces, todo esto causa un estrés dentro del sistema educativo, dentro del estudiantado, dentro de los profesores. Todo eso se ve reflejado en los medios, pero poco a poco se ha ido evaluando cuáles son los mejores sistemas para continuar dando las clases en las diferentes plataformas. Antes no había ninguna, y de pronto surgieron muchas. La escuela decide que la plataforma que va a utilizar es esta. El padre de familia dice, yo tengo la experiencia de que yo tenía Team, y las discusiones son sobre la plataforma en la que el estudiante recibe las clases o o rinde los exámenes o presenta las tareas. Todo el sistema educativo se ha volcado sobre esto, cuál es el mejor sistema para determinada escuela o para la determinada universidad. Y entran en conflicto los que han hecho el programa, porque aquí hay muchos ingenieros en sistemas, entonces todos opinan sobre las diferentes plataformas de las universidades, o si son sistemas espías, por ejemplo, cuánta privacidad el sistema puede tomar de tu propia casa, porque estás utilizándolo y toda la universidad puede entrar a la información que hay en tu casa. Estas son discusiones que hay aquí todo el tiempo y salen a los medios, salen en las noticias, en las radios se escucha. Todos estos temas hace un año no teníamos la menor idea de que podía ocurrir. Ahora es el pan de cada día. Y se supone que este año que termina
posiblemente en mayo, junio, siga más o menos así, o hay expectativa de que quizás después del éxito en el programa de vacunación se pueda retornar a clases presenciales todavía este año lectivo? Aquí hubo una esperanza de que se podía volver a la escuela y llegaron los primeros grados, desde el kinder como hasta el cuarto grado, se permitió que volvieran a la escuela, pero como aumentó el número de contagios, no solo de estudiantes, sino de profesores, y los profesores contagiaban a la gente en su casa, se detuvo todo, se cerraron todas las escuelas, incluyendo la de los Jaredín. Hoy, por ejemplo, en los últimos días hubo varias protestas porque en los barrios de los Jaredín ellos comenzaron a activar sus escuelas para asistir presencialmente y abrirlas de todos modos, pero intervino la policía y hubo choque entre estudiantes eh, y ortodoxos con la policía. Otra opción que se dijo fue cómo está la dificultad por definir qué plataforma es mejor para presentar los exámenes en las universidades, no hacer los exámenes ahora, sino dentro de 3, 4 meses cuando la situación mejore. Pero los estudiantes protestaron, eh, tuvieron miedo y dijeron que era mejor correr el riesgo de hacer los exámenes de manera virtual que esperar varios meses porque el futuro es incierto. O sea, no hay una seguridad de que después de la vacunación los estudiantes van a volver a las aulas de manera presencial y reiniciar las clases como hacía uno. Preguntan aquí, durante los toques de queda, había profesionales que tenían salvoconducto, o cómo hacían para moverse la gente con una profesión que era requerida en ese tipo de situaciones. Bueno, porque hubo mucho huelga vivo en las anteriores cuarentenas se saltaba los retenes, se inventaba cualquier excusa. Ahora en la última cuarentena que tenemos ahora, que termina el 31 de enero, se han intensificado los retenes de entrada y salida de la ciudad. Y ahí en todas las bocacalles, o en las bocacalles más importantes, hay mucho policía que te pregunta quién eres, a dónde vas, sabes cuarentena, qué estabas haciendo, y eso se ve reflejado en que hay muchos menos autos en la calle. En los periodos anteriores había muchísimo auto en la calle. Ahora en este último mes ha sido muy, muy duro, eh, también porque los mismos retenes generan congestionamiento. Entonces la persona tiene que pensar si se arriesga a caer en ese congestionamiento que puede durar varias horas. Si hay estas personas que tienen la capacidad de engañar a la autoridad y decir, no, yo sí tengo derecho a pasar, a salir y entrar, hay. Pero cada vez es menos. Cada vez la gente de los retenes se sabe más el cuento, no me distraen, no me engañan, y lo ves reflejado en que en las calles, en los centros, como los centros comerciales están cerrados, entonces las personas en realidad no salen. Y ahora, porque hubo frío, antes por verano, la gente aprovechaba para irse para cualquier parque, sacar a los niños, sacar al perro, pero ahora como hacía frío y llovía, también la gente se quedó dentro de la casa. Tal vez también por eso ayudó mucho a que el encierro funcionara de manera más fuerte. Sacando el tema de la población ultraortodoxa, los jardines que mencionaste antes, tanto el fenómeno de los contagios como el proceso de vacunación es más o menos homogéneo en todo el país, o se perciben diferencias. Sí, por ejemplo, en el sur, en Bercheva, donde hay población más árabe, se decía que
los primeros días no acudía muchísima gente a vacunarse. Y ahora se ha visto, por ejemplo, que en Bercheva, donde había muy pocos casos de corona, ahora el hospital está bastante sobrepasado de su capacidad. Entonces se ha vuelto a insistir allí en Bercheva de que la población debe ser como... Hubo quejas de los líderes de que la campaña allí en el sur no fue muy efectiva o no se les tomó en cuenta. También en barrios, por ejemplo, de los drusos, en donde cuando ellos se vieron que tenían muchos contagios, ellos dijeron, no hemos fallado a nosotros, falló la autoridad que no trató de convencer a esta población de que la cuarentena se tenía que cumplir y de que las bodas no podían seguir haciéndose, que las fiestas familiares. O sea, siempre hubo a quien tirarle la responsabilidad. O sea, no solo en el mundo jaredí, hay bolsones poblacionales en donde, o en el sur de Tel Aviv, por ejemplo, donde hay bastante inmigrantes, allí también insistieron en que la campaña debe ser muchísimo más. Y el tema de seguridad social, seguro de desempleo y todo eso, ¿qué pasa con la gente que perdió el trabajo y demás? Sí, ellos están siendo subsidiados. Ahora, hay empresas que contratan muchas veces por debajo del salario mínimo. Entonces, esta persona que está siendo subsidiada tiene que pensar, o trabajo por debajo del salario mínimo o me quedo con el salario del Estado. Y muchas veces, en lugar de optar por buscar tomar la oferta de trabajo, decide quedarse con el subsidio, porque los subsidios siguen dándose a la población. Y la gente sigue en la casa, hay mucho desempleado. Pero las ofertas de trabajo que hay son con salarios paupérrimos. Entonces mucha gente dice, mira, tengo que seguir pagando la casa, no hay escuela, pero tengo que seguir pagando cosas de la escuela. En la universidad está cerrada, pero hay que seguir pagándola, pagar el chofer, el custodio, el que limpia. Prefiero quedarme con eso. Sí. No porque es una cuestión moral a la que se enfrenta la población. Yo sé que puedo tener un trabajo, pero con ese trabajo no voy a cubrir todos los gastos que tengo. Así que prefiero quedarme con el subsidio. Y no digo que vergüenza, sino pero les da pesar no poder optar al trabajo, seguir como subsidiado. Entiendo. Cuando hablamos hace casi 9 meses atrás, comentaste que había colaboración con las autoridades médicas de salud de Cisjordania, ¿no? O sea, de la zona de Cisjordania, no tanto con la zona de la franja de Gaza. ¿Cómo está ese tema? Porque sé que están con dificultades para conseguir vacunas, firmar un acuerdo con Rusia. Para la autoridad palestina consiguió de Rusia. Ellos no han iniciado la vacunación, pero les van a llegar las vacunas de Rusia. Israel incluso dijo que posteriormente podría ayudar a la autoridad palestina, pero que necesitaba terminar con la vacunación y su jornada y dentro de Israel. Dentro de la autoridad palestina, lo que yo he visto, en la primera etapa ellos fueron muy efectivos en su cierre y había muy poquitos casos. Posteriormente, cuando ellos sienten que les está viendo incluso mejor que Israel, que tienen muchos menos contagios, muchos menos muertos, que no están saturados, permitieron un poquito de libertad. Entonces vinieron las fiestas grandes de los árabes, sus bodas, sus fiestas de graduación de estudiantes, y allí vino una ola enorme de contagios y comenzaron a cerrar los pueblos uno a uno hasta frenar la ola de contagios
contagios que tenían, porque en un principio eran casos que venían de Israel para la autoridad palestina, pero posteriormente ya era comunitario. Entonces, los barrios más afectados los cerraron. Y impidieron, por ejemplo, libre transporte entre ciudad y ciudad. Por ejemplo, de Nablus a Ramala lo cerraban. De Birnabala a Ramala, cerrado. Nadie tenía derecho a salir, cada uno en su cantón. Cercos sanitarios se llaman aquí. Última pregunta, que ya estamos llegando a la hora. ¿Cómo el 31 termina el cierre, que eso es el próximo domingo? ¿Cómo te imaginas las próximas semanas? Todos nos hemos ido acostumbrando a los cada 15 días el gabinete toma la siguiente medida. Por ejemplo, el 14 de enero las medidas iban a ser por unos días. Cada domingo el gabinete anuncia una nueva decisión. Pero ahora, porque la vacunación va muy rápido, hay cierto optimismo de que aquí hay una mayor apertura cuando se alcance, por ejemplo, el 50%, o a ver, el viernes íbamos como por el 27%. Y aquí se vacuna con 150.000 personas por día. Y las clínicas trabajan 24 horas. Hay muchas que avisan, sigo abierto, tengo vacunas, pueden venir a vacunarse, no hemos cerrado, aprovechen. Entonces, se cree que en 3 semanas más el porcentaje va a ser muy alto de vacunados, y eso es lo que ha entusiasmado, creo, a la población, de que si nos vacunamos todos, vamos a abrir rápido. Lo que vino como un balde de aguas frías fue el ingreso de los nuevos virus, y por eso vino que el Gabinete de Salud no quiso correrse más riesgos y ha cerrado el país. Una vez tengan controlados esos casos, porque se sabía exactamente de dónde vinieron, quiénes fueron, habrá como más esperanza de que Israel sí se vuelva a abrir, tomando en cuenta la alta tasa de vacunación que hay. Ya será solo centrarse en las poblaciones en que no acudieron a la jornada de vacunación y negociar con los líderes de que sí se sumen a la inmunización. Bueno, con esa nota optimista, ¿no? Con la ilusión de que pronto un gran número de la población esté vacunada, se alcance la inmunidad del rebaño y se pueda retomar un poco de normalidad, siendo las 5 de la tarde aquí en Panamá, las 12 de la noche en Jerusalén. Tuvimos esta conversación con la embajadora de Panamá en Israel, nuestra buena amiga Adis, agradeciéndoles a todos su compañía y agradeciéndole a Adis también su disponibilidad. La conversación fue grabada y esperamos poder subirla a nuestras redes en los próximos días. Adis, muchas gracias, cariños para toda la familia. Muchísimas gracias, esperamos que la próxima vez que hablemos ya digamos que nos vacunamos todos y que el país sea abierto. Hemos pasado el episodio más duro. Muchas gracias. Muchas gracias, Adi. Excelente. Gracias. Buenísimo. Gracias. Un abrazo.